Bueno, mi amada pastora, y empezamos este poderoso manjar que el Señor nos ha dado desde las 3 de la tarde. Y yo le decía, Señor, tú eres hermoso, como alineas todo. Pero hoy, amadas, quiere hablarte la mujer, quiere hablarte Jenny, una mujer que nació y a la media hora había sido arrojada a un basurero por su mamá. Una mujer que no conoció a sus padres, una mujer que empezó su niñez con muchas preguntas. Entre ellas, ha sido abusada por 3 personas que eran de el círculo familiar. Una mujer que creció buscando aprobación en los demás. Una mujer que creció comprando amor y refugiándose en cualquier brazo, en cualquier abrazo, por una migaja de amor. ¿Y por qué te cuento esto, mi amada? Para que veas y entiendas de quién te va a dar la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. La palabra de Dios que Él me entregó para ti y para mí se llama establecidas en la verdad y no en el dolor. Y vamos a hacer un paseo como nos encanta a nosotras. Cuénteme a mí la historia y vamos a aprender de 7 mujeres, 7 procesos y 7 restauraciones. Vamos a conocer estas mujeres en lo que tuvieron que vivir, en lo que ellas tuvieron que enfrentar. Y la primera mujer es Ana. Ana, la mujer que lloraba en silencio. ¿Cuál era esa herida del alma que esta hermosa mujer Ana tenía? La herida, una mujer que había sido herida por la comparación. Es que Pinina tiene hijos. Es que Pinina sí le dio hijos. Es que usted tal cosa. Y Ana tuvo mucho tiempo de estar ahí todos los días que le decían y le decían y le decían, yo sí puedo y tú no puedes. Ella vivía una comparación constante. Se sentía insuficiente. Tenía, tenía una esterilidad emocional. Y cada día ella llevaba su dolor al altar. Una mujer que lloraba en silencio. Creo que no está muy lejano el de vivir lo mismo que Ana vivió. Llorar en el silencio cuando nadie te ve, sabe la realidad de tu corazón. Pero también una mujer que vio que otras mujeres tenían lo que ella anhelaba y por cosas del destino ella no podía. Pero sigamos en la historia. ¿Y qué pasó con Ana después? Dice la palabra de Dios que Dios restauró y transformó sus lágrimas en gozo y restauró su vida en el propósito. ¿Y cuál era el propósito de Ana? De dar un hijo para que ese hijo fuera un profeta en el templo del Señor y creciera en el templo del Señor. Un hijo con propósito que más adelante sabemos todo lo que hizo Samuel. Cómo en medio de la herida de la comparación y cómo en medio de lo que ella lloraba en el secreto, entendió que tenía que cambiar la oración, que ya no tenía que llegar cada año a decir, ¿por qué no tengo un hijo? ¿Qué me pasa que no tengo y que ya sí? Pero en esa oración la cambió y dijo, Señor, dame ese hijo y yo te lo consagro a ti. Cambió la oración.
cambió la oración. Una oración que dejó de ser una oración en medio del dolor, en medio de la herida, y esa oración se convirtió en una oración con propósito. Primer punto para tener en cuenta, ¿cómo son tus oraciones? ¿En medio del dolor o en el propósito que Dios tiene contigo? Seguimos en la segunda mujer, la mujer samaritana. Esta bendita mujer, pobrecita, ella vivía bajo la herida de la vergüenza. ¿Y por qué ella se avergonzaba? Por su pasado. Ay, ay, ay. Ella se avergonzaba por su pasado. Y lo más tremendo era que la etiquetaban. Ve a la que tiene 5 maridos. No, 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 no. Usted no puede estar con las otras mujeres. Y la vergüenza y el qué dirán la llevó a vivir en soledad y a ir al lugar donde se encontró con Jesús, a ir por agua. Pero lo más hermoso es que en esa herida de la mujer samaritana mostraba que tenía, que según tener tantos maridos, era que sus relaciones eran rotas. Su pasado era un pasado sexual, tenía señalamiento social. ¿Y cuántas de nosotras nos han etiquetado por el pasado? ¿Cuántas de nosotras tenemos que seguir cargando con ese pasado que en su momento nos hirió, nos dolió, nos marcó y que ahora en Cristo todavía ese pasado sigue estando en tu presentación como mujer? ¿Cuántas somos esta mujer samaritana de vivir en la vergüenza y de vivir con etiquetas? Es que para ti no es, tú no te mereces ser amada. Es que usted es la mujer que usted es. Ah, ve la que habla feo. Ah, ve la gorda. Ah, ve la vieja. Ah, pero es una niña. Y siempre en tu alrededor ha habido quien te ponga etiquetas. ¿Por qué vivimos en el señalamiento social? Pero ¿qué hizo nuestro amado maestro? ¿Cómo fue restaurada en medio de esa herida esta mujer? Que el pasado, la vergüenza y las etiquetas no tienen la última palabra en tu vida. Vuelvo y lo repito. La vergüenza, las etiquetas, el señalamiento no te definen y no es tu presentación de vida, porque Dios cuando toma a una mujer, Él no la expone, Él la transforma. Eso hizo Cristo. Él no expuso el pasado vergonzoso de ella, sino que la transformó al hacerle entender que Él tenía esa agua la cual nunca daría sed. ¿Y cuántas de nosotras tenemos que vivir con el señalamiento social? ¿Cuántas de nosotras tenemos que vivir buscando amor? ¿Cuántas de nosotras hemos buscado amor en los hombres y estamos más vacías que antes? ¿Cuántas de nosotras creemos estar condenadas delante de Dios por el pasado y por la vida que un día tuvimos y nos marcó? Y cómo el Señor, tan especial en cubrir la vergüenza de esta mujer, Él mandó a todo el mundo a que buscara comer y se quedó sola con ella. Y eso me lleva a ver que Jesús cuida tu corazón, que Jesús cuida lo que a ti te da vergüenza, que Jesús es un Dios prudente que no te expone, sino que te transforma. Tercera mujer, mi amada y bendita Agar, la esclava de Abraham y Sara.
Y la herida que esta mujer tenía era la del rechazo. ¿Pero por qué rechazo? Porque cuando ella ya no le sirvió a Abraham y a Sara, recuerden que Sara le dijo a Abraham, toma la esclava Agar y ten el hijo con ella, porque yo estoy muy vieja. Pero cuando ya no la necesitaron, porque ya venía el hijo de la promesa, la desecharon, la rechazaron. Y lo más tremendo, la que nadie defendió de los malos tratos que Sara le hacía a ella. El de sentirse usada, el de sentirse invisible, el de sentirse abandonada emocionalmente, de no tener un círculo familiar en que apoyarse, el que ella estaba sola y se veía sola, era una esclava. Pero lo más tremendo es que Dios, a donde la mandaron para que se muriera, allá Dios le dio vida y le dio propósito en el desierto. Porque allí en el desierto ella vio cara a cara a Dios y dijo, el Roí, el Dios que me ve. Él escuchó en su desierto, escuchó su llanto, escuchó su dolor, aún escuchó cuando ella ya quería morir, aún escuchó al tenerse que despojar de su hijo porque ya no había esperanza. Y Dios la escuchó y se le presentó como el Roí, el Dios que me ve. Y ese fue el encuentro que ella tuvo con Dios. Y así ella está viendo a Dios como el Dios que me ve. O sea que Agar ya no era y se sentía huérfana, sino que ya sabía que tenía un Dios que la veía, pero que también estaba con ella y le iba a ayudar en cada momento de su vida. Dios, con esta enseñanza, nos quiere mostrar que Dios ve a la mujer que el mundo ignora. Dios ve a la mujer que el mundo ignora. Y sé que algunas veces nos hemos sentido así, ignoradas. Pero lo más hermoso es que Dios valida aunque otros te rechacen. Dios te da valor aunque otros te rechacen. Dios valida tu vida aunque otros te rechacen, porque el roí está en tu proceso, está en tu dolor, está en esa herida de rechazo, en ese momento que te sientes que te duele tu corazón porque nadie te defiende, porque estás sola, porque estás abandonada, porque los que estaban era para utilizarte, más no porque les importaba. Y seguimos la cuarta mujer, Ruth. Ay, santo, ¿quién ha tenido una pérdida en su vida? Quiero ver esas manitos ahí. Contésteme, por favor. ¿Quién ha tenido una pérdida en algún momento de su vida? Y la herida que esta mujer tenía era la herida del abandono, porque en ese tiempo la mujer era digna delante de otras porque sus esposos era quienes las mantenía y quien les daba una estabilidad. Ruth, una mujer que lo perdió todo y que sintió el abandono. Pero Ruth, una mujer que en medio de su viudez, que perdió su esposo, perdió su estabilidad, ella era una mujer extranjera, extraña porque ella era moabita. Y cómo Dios la llevó a que en medio de ese dolor, en medio de esa inseguridad económica que iba a ser de ahora en adelante, en medio de
ese cambio forzoso que le tocaba hacer por haber quedado viuda. El de cómo esa mujer lo perdió todo, pero tomó una determinación que cambió su vida y también la de su suegra. Ruth, una mujer que decidió permanecer fiel aún por encima del dolor. Ruth, una mujer que determinó seguir confiando en el Dios de su suegra. Porque acuérdense que en Ruth capítulo 1, versículo 16 le dijo ella a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y a donde tú vayas yo iré. El de cómo ella tomó la decisión de creer aún más en el Dios de Israel, en el Dios de Noemí, que la misma Noemí. Pero cómo esta mujer se para y toma una decisión y toma una determinación de pararse en medio de ese dolor, en medio de que todo lo perdió, para no solamente serle fiel a Dios, sino creer en Él. La fidelidad, la lealtad y la determinación, que es diferente a tomar decisiones, provocó en Ruth que las puertas sobrenaturales se abrieran. Vuelvo y lo repito, provocó la determinación de Ruth que las puertas sobrenaturales se abrieran, que cambiara su vida y también la de su suegra. El de aún como su determinación de pararse en medio del dolor, secarse las lágrimas, sacudirse el luto y decir, vamos, porque sé que algo va a pasar. Y lo que pasó cambió la vida de ella, cambió la vida de otra mujer que era su suegra, pero también fue honrada y fue redimida por vos, un familiar de Noemi. Cómo la mujer cambió la historia de ella y de su suegra, pero también fue parte de la genealogía al ser la bisabuela de David, una simple moabita de otra ciudad, determinó y cambió la historia y la historia de su generación, porque se paró, se secó sus lágrimas en medio del dolor. Seguimos con la quinta mujer, la bendita y amada Esther. Con Esther nos acordamos de que se puso la corona, de que estamos en el reino y de que estamos en un modelaje y en un reinado de belleza. Pero Esther, la huérfana que se convirtió en reina, una huérfana que se crió sin una figura paterna, sin un hogar funcional, una mujer que se crió, que creció en medio de la orfandad, una mujer insegura en su identidad, una mujer con miedo al rechazo, pero una mujer que aprendió a escuchar, que aprendió a escuchar y el aprender al escuchar no solamente cambió su vida, sino que liberó al pueblo de Israel de desaparecer, pero también al aprender a escuchar, derribó a sus enemigos, pero también respetó y honró no solamente a su rey, sino al rey que era también su esposo. Una mujer que aprendió a escuchar y esa escuchar la llevó a ser sabia, el de poder organizar en una misma noche la honra a su esposo, la honra a su rey, la caída de sus enemigos y la libertad para su pueblo. Y cómo Dios en ese momento, en todo lo que ella vivió, entendió que ella era hija y amada y aceptada por el rey, pero no el rey su esposo, por el Dios de Israel, por el gran yo soy, por el mismo Dios de Israel, el que lo salvó de tantas cosas, el de cómo supo a quién pertenecía. Una mujer que no miró su pasado, ni cuestionó el de por qué estaba sin padres, sino una mujer que estuvo enfocada hacia adelante, porque aprendió a escuchar.
Sexta mujer, la mujer adúltera, que estaba en brazos día y noche con otros hombres. La mujer, la que tenía miedo a estar sola, la llevaba a buscar amor en los brazos de otros. Una mujer que la herida de la vergüenza la llevó al punto de que Jesús cogió y tapó su desnudez. Una mujer que según el círculo social debería apedrearla y debería de haber muerto. Pero una mujer que estaba en medio de un círculo donde eran machistas, porque según la ley, los dos que fueran hallados en adulterio tenían que ser apedreados y tenían que morir, pero solo le llevaron la mujer a Jesús. Una mujer que en medio de su vergüenza estaba luchando con un socialismo machista. Una mujer que estaba batallando de cómo estaba mirando su pecado y su vergüenza aún en su cuerpo. Al estar vulnerable frente a muchos ojos, su intimidad. Una mujer con pasado oscuro, una mujer con rechazo social, una mujer que tenía miedo a estar sola. ¿Saben lo más hermoso? Una mujer que conoció el amor de Dios al ver el cómo cubrió su desnudez. Y lo más hermoso, que en medio del pecado, al que es santo, al Cordero de Dios, no se enfocó en sus pecados y en su error, sino que le dijo, hey, mujer, ¿quién te está condenando? Hey, mujer, dime, ¿quién te está juzgando? Mira, es que no, nadie, yo tampoco te condeno. Levántate, vete y no peques más. Un hombre, una mujer que entendió que el amor de Dios se enfoca más en lo después. Una mujer que entendió el amor incondicional, puro y eterno de Jesús. Al punto llegó a ser esta mujer que fue la primera en verlo resucitado. ¿Se pueden imaginar eso? O sea que si ella lo vio resucitado, es porque ella se levantó de su vergüenza, se levantó de su desnudez, escuchó y obedeció lo que Jesús le decía, vete y no peques más porque yo tampoco te condono, relájate, vaya, vaya, organícese. Y mira cómo se transformó su vida y cómo obedeció, pero cómo vio el amor de Dios que la llevó a vivir para él y a verlo cuando resucitó. Dios no solamente nos libera, sino que también nos dignifica. Y que tu pasado y mi pasado, escuchen bien, oh santo, que tu pasado ni mi pasado no cancelará la asignación que se te ha entregado y que se me ha entregado desde el reino de Dios. Aquí hemos visto, ya voy para la séptima, el rechazo. ¿Lo has vivido? Las comparaciones, aún tú misma, es que yo quiero tener el cabello de ella. La vergüenza, el abandono, la orfandad, la opresión, la inseguridad, la culpabilidad, todas esas heridas del alma llevaron a estas mujeres a conocer a Cristo. O sea que a Jesús le llamó más la atención las heridas que habían en el corazón de la mujer
que la misma acción de pecado que estaba viviendo o que la misma situación de difíciles circunstancias que estaban viviendo. Entonces, en estas mujeres me lleva a entender que Jesús está más pendiente del propósito que Él tiene contigo y de tu corazón y mi corazón. ¿Quieren saber la séptima mujer? Quiero verla si quieren saber la séptima mujer. Digan yo. Vamos todas en ese chat para terminar. Digan, yo quiero saber cuál es la séptima mujer. Eres tú y soy yo. Todas con heridas, todas con circunstancias difíciles, todas en medio del dolor, todas en medio del menosprecio, la anulación, el abandono. ¿Y tú con cuál te identificas? Y tú dirás, Jenny, pero ¿qué tiene que ver el establecer con las heridas? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. En la nueva versión internacional. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Que hayan sufrido un poco de tiempo. O sea que el dolor, el sufrimiento y las circunstancias adversas nos están llevando a establecernos. El establecer quiere decir un fundamento. ¿Y tú en qué te estás fundamentando? ¿En tu herida o en tu dolor? ¿En lo que dirán? ¿Por qué te has quedado quieta? ¿Por qué has retrocedido? ¿Qué estás esperando que venga a tu vida para que aprendas a verte como Dios te ve? Para que aprendas a caminar como Dios quiere que tú camines. ¿Sobre qué te has fundamentado, oh tu mujer? ¿Qué te ha llevado a retroceder y a estancarte? ¿Sobre qué te has fundamentado, oh mujer, al punto de darle muerte a tus sueños, tus proyectos y aún hasta tu misma vida? Porque aunque estés caminando, aunque estés respirando, no quiere decir que estás viviendo. ¿Y dónde se quedó esa mujer? ¿Dónde se quedó esa mujer? ¿Por qué te volviste invisible? ¿Sobre qué fundamentaste tu vida? Establecidas en la verdad y no en el dolor.